que lo que hace es representa datos de fraude en transferencia electrónica, en particular de tarjetas de crédito. Hay 20 y tantos, 28 parece que son features, y ahí hay que ver qué pueden hacer, ¿ya? Les digo, ya ejecuten, hagan unos clasificadores, cuando básicamente reproduzcan lo que ya les mostré en los documentos y en los live scripts que les pasé, están ahí en el Canvas también, y vean qué obtienen. Ya, esa es la primera parte, es como más de análisis. La segunda parte, que es la parte de diseño, ahí vamos a entrar a cositas más y van a tener que ver feature selection, feature extraction, o lo que sea asociado a eso, y va a ser un poco más entretenido que lo que van a ver ahora, que es un poco más soltar la mano, ¿ya? Para esto hay un informe de máximo 6 páginas, y dice máximo 6 páginas, puede que sean muchas, pero se les va a hacer poco porque hay harto mono que pegar, harto gráfico que van a poder pegar. Entonces se les va a hacer poco las 6 páginas, así que arréglenselas para responder ahí, ¿ya? Les dejé el set de datos completo, son 300.000 transacciones, creo. Pues igual es grande, depende de qué tan humilde sea su computador, puede que las usen, o sea, puede que no le alcance en memoria. Entonces, les dejé, no sé, 4.000 transacciones para trabajar. Si las quieren usar todas, úsenlas todas, no hay problema. Pero no es necesario, va a depender de lo humilde de los recursos que tengan para trabajar, ¿ya? Siempre está la opción de trabajar en Google Colab, en Python, con scikit-learn, pero ahí depende de cada uno. Depende de cada uno cómo lo quiera hacer. Yo les di los ejemplos en MATLAB, porque no me podía dar el tiempo de hacerlos en Python. Si alguien me los entrega después en Python, se los agradezco mucho para dejarse a ustedes, o sea, a las futuras generaciones, pero de verdad no he podido, no he podido hacerlo, pasarlos a Python sin mayores problemas, ¿ya? Dicho eso, entonces vuelvo a preguntar, ¿hay alguna consulta con lo que hemos visto hasta el minuto o no? Asumo que no. A ver, ¿quién me puede resumir lo que hemos hecho hasta el minuto? ¿Quién me puede resumir la esencia de la clasificación lineal? Que en base a varios sets de datos, eh, entrenamos un clasificador para después que funcione con nuevos sets de datos. ¿Ya? Ok. ¿Y cuál es la gracia de esos clasificadores que hemos hecho? En el fondo, predecir que si un nuevo dato a cuál pertenece, o a cuál clase pertenece. Ya, te voy a hacer, y no es por ser pesado, voy a hacer un tecnicismo ahí, ¿ya? Para que se acostumbren, ¿no? Obviamente podemos hablar con un poco de libertad acá dentro del curso, pero predecir se usa más para cuando nosotros estamos trabajando con la parte de estimación, ¿ya? Cuando hablamos de clasificación, el predecir, la palabra que se utiliza es clasificar, detectar o anunciar, más que predecir, ¿ya? Eso es para que no se confunda más adelante en la segunda parte del curso cuando les tenga que hacer predicción, que eso es lo que vemos con las predicciones de cómo va a ir el COVID, que baja, que sube. A eso se refiere, es como en el tiempo decir qué es lo que va a pasar. Se asume para el caso de clasificación que tú tienes un dato, lo estás mirando y tú tienes que decirme qué es, ¿ya? Por eso no se habla de predicción. Pero entiendo lo que me dices y estoy haciendo la salvedad para que no se confundan más adelante, y es un tecnicismo, ¿no? ¿Ya? Vuelvo a lo mismo. Dime eso. Se puede decir que el clasificador lineal toma la decisión de acuerdo a una combinación lineal de características. Exactamente. Exactamente. Lo que nosotros tenemos, lo que hemos hecho de una u otra manera, ¿ya? Porque hemos visto clasificadores lineales, lo que decimos es, tengo
X, ¿ya? Que son un X1, un X2, un X3, y les recuerdo que hay hasta un XD. Estas son lo que nosotros llamamos features, ¿ya? Estas features son las variables independientes, ¿ya? O las características, ¿ya? Le hablo de... le doy todos estos nombres para que no se enreden dependiendo cómo y dónde están leyendo y dónde están estudiando o con quién conversan. Entonces, nosotros tenemos una función f de las x y hasta x y t. Esta función es lo que me representa los datos. Entonces, eso me genera un modelo. Se va a ir el puntero, esta cosa. ¿Ya? Esto me representa un modelo de los datos. En particular, lo que nosotros vimos era que íbamos a tener una representación de este tipo. Íbamos a tener una representación omega compuesto x, y este iba a ser nuestro f, ¿ya? Más un omega c. Y después ya yo le empecé a decir, ¿sabes que en realidad igual nosotros nos podemos poner un poquito más elaborado, y esto también sigue siendo clasificación lineal, si por ejemplo utilizamos un X compuesto por omega por X más un omega compuesto por X más un omega 0. Y ahí tengo una forma cuadrática, ¿no? Tengo una forma cuadrática y esto sería un clasificador de segundo orden, no lineal ya, pero no importa. Y esto me representa a los datos. Puedo llamar esto un F1, esto un F2 para decir que tengo dos modelos distintos. Incluso puedo hablar de un F3, que lo vimos también por ahí donde teníamos, y fíjense, y aquí ya la cosa se pone un poquito más interesante, donde teníamos los mismos pesos, pero ahora las variables, los features que me explican el fenómeno, yo incluso los puedo transformar. Le aplico un phi, ¿no? Le aplico una transformación a esos datos, y ahora no es combinación lineal directa de las características, sino que de variables transformadas, ¿ya? Y obtengo más un omega 0, ¿no? Y este es un otro modelo. Pero después de esto, independiente de cuál sea el modelo, ¿no? Nosotros vamos a tener un FSUI de los datos, pero este FSUI lo pasamos por una regla de decisión, que es lo que normalmente los libros hablan de que es la función no lineal, ¿no? Como que le dan mucho énfasis a una cuestión que no es tan relevante. Y esto lo que va a hacer finalmente es que me dice que esto es 1, 2, hasta acá, para las distintas, en este caso, cada clase que nosotros normalmente tenemos. Entonces tenemos embebido una representación de los datos, que la entrenamos, ¿cierto? Y una función de decisión. La función de decisión lo que hace es, si quieren mirarlo así, ya que vengo saliendo de una clase de procesamiento de señales, me cuantiza esto nomás, me cuantiza esto en cada niveles que son las cada clases. No hay mucho más que repensarlo como eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos estado hecho. Y todo el rato hemos pensado de una u otra manera una representación así, ¿no? De los datos. Donde esta es aquí no queda muy bien hecho, pero estas son X chicas, ¿ya? En el sentido de que las X y las f de x que estamos nosotros utilizando son determinísticas, ¿no? Son determinísticas, lo que quiere decir que nosotros no tenemos nada probabilístico asociado. Pero, ¿cómo que hay algo que les dice que hay una cierta chance asociada, ¿no? O sea, ¿por qué diablos los puntos? ¿De dónde sale eso que las características que yo mido varían? Y eso me genera algunas distintas representaciones. O sea, ¿por qué el X1 puede tomar varios valores, el X2 varios valores, etcétera? En el caso de los vinos, lo que vimos era que el ácido podía tomar un cierto rango de valores, ¿cierto? El pH también puede tomar un cierto rango de valores. Entonces, hay algo que a lo mejor no es random, pero sí hay una cierta variación, hay algo que varía en estos números, que no se quedan tan quietos. Y eso es lo que, y eso es lo que de alguna u otra forma está como un poco mirado a la rápida en estos modelos de acá, ¿ya? Hay una cierta, y no sé si lo sensan ustedes, hay una cierta aleatoriedad que no la estamos pescando, ¿ya? No sé si lo ven.
¿O no tienen ese feeling? ¿Tienen ese feeling o no? Por si acaso, ustedes no son esos Zoom falsos con mucho vino dentro. No, ¿qué me dicen? ¿Tienen ese feeling o definitivamente no, o no creen en las probabilidades? Quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué se supone que no estamos pescando? No caché bien. Hay, desde mi punto de vista, pero mi opinión es sesgada porque yo soy creyente, ¿ya? Creyente en las probabilidades. Desde mi punto de vista, hay una cierta aleatoriedad en los datos, en las features, en estas X, que de una u otra manera no estamos mirando. Porque este modelo toma valores, ¿cierto? Toma valores para X, uno calcula los parámetros y después generamos una regla de decisión. Pero aquí es todo determinístico, ¿ya? Pero ¿y por qué yo obtengo distintos valores para los X? ¿Por qué hay distintos puntos en esta nube de puntos? ¿De dónde viene eso? ¿O es de variación en el tiempo y en el espacio? No sé. Piensen en el problema de discriminar entre personas, ¿ya? Entre ustedes mismos. Nos pasan fotos que representen, por ejemplo, a Hagen, que representen a Mónica, que representen a Rodrigo, que me representan a mí, ¿ya? Pensemos en esas 4 clases. Si yo les pido fotos para entrenar un modelo, ¿ustedes qué me van a pasar? Me van a pasar, si les pido 100 fotos, ¿me van a pasar la misma foto 100 veces? ¿O me van a pasar distintas fotos de la misma persona? Distintas fotos sería mejor. Ok, hay un feeling de que sería mejor distintas fotos, pero Porque es como información nueva. Quizá pueda aportar un dato más. ¿ya? ¿Qué más? Porque así reconoce, ¿Perdón? Hola, reconoce a las personas en sus diferentes ángulos o de diferentes rangos rasgos en cada foto. Ya, ok. Aporto más información, más riqueza de información al proceso. ¿Alguien más va a decir algo? No sé. digo que igual puede ser porque el sensor o la cámara que estamos ocupando en este caso pues, también aporta ruido porque la luz o cualquier otra cosa pueden haber distintos factores que hagan que la misma foto sea distinta y, y dependiendo de las características que ocupemos como que podrían no reconocernos. Pues. Ok, ¿alguien más? ¿Ya? Pero se dan cuenta que hay ese feeling como que hay algo probabilístico. Si hay algo probabilístico, ¿por qué no lo hemos usado? No me eche la culpa a mí que porque no lo he visto todavía, pero ¿por qué creen ustedes que no lo hemos usado? Eh, Tengo una duda, pero nos estamos Ujú. refiriendo como a a la forma que se distribuyen los números que toman cada variable, o sea, cada Exacto. característica. Tú lo dijiste súper bien a ver. Por un lado dijiste a los valores que se distribuyen los números. Porque una cosa es que yo piense que estas variables puedan tomar distintos rangos, ¿ya? X1A hasta X1B, ¿cierto? Y que ahí pueden tomar distintos valores. Pero tal cual dice Abel, es que se distribuyen, ya que se distribuyen, es que claro, toman rangos, toman varios valores en un rango, pero además hay una cierta chance de ocurrencia de esos rangos, de esos números, ¿ya? Una probabilidad. A eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Tienen el feeling de que hay unas ciertas probabilidades asociadas a las cosas o es simplemente de que los números que puede tomar cada una de las características, simplemente ocupan un rango y ahí pueden tomar cualquier valor? Pero no hay chance asociada, lo que es lo mismo pensarlo, de que todos tienen la misma chance de que tomen cualquiera de los números que están ahí.
No sé si me explico mejor ahora. O es lo mismo, o lo sienten igual. No, claro, es que en un conjunto de datos puede haber más tener una distribución X. Y por ejemplo, en el caso de las fotos, todas nuestras fotos estarían cerca, como en un mismo rango. De la probabilidad de que se pareciera al punto estaría bien cerca, no estaría muy lejos del otro punto. Como si compararan otra foto conmigo mismo. Entonces puede haber una especie de probabilidad entre medio de que se acerque o no. Ok, y si puede haber, entonces, ¿por qué no la consideramos? Esa es la primera pregunta válida que podemos hacer. ¿Ya? Porque si se fijan, aquí en todos estos setups que nosotros armamos aquí, nunca consideramos que hay una distribución de probabilidad asociada. Si hay dispersión en los datos, hay variabilidad, pero esa variabilidad la hemos pensado, la hemos concebido todo el tiempo, desde un punto de vista probabilístico, como que, ya mira, está bien, te la doy. Los datos en X1 varían entre menos 100 y 100, ¿ya? Las de X2 varían entre 0 y 1. Pero no existen datos, ¿ya? O no existen valores más probables que otros en ese conjunto de datos. Entonces, desde ese punto de vista, estoy considerando que son equiprobables cada uno de los valores, para cada una de las características, ¿ya? Y además estoy considerando que, bueno, al pensar eso, en realidad quiere decir que da lo mismo si considero no esto de manera o probabilística, porque en el fondo, como no tengo valores más probables que otros, al final los considero todos como ciudadanos de la misma clase nomás y se manejan todos iguales. Sin embargo, si yo sé, por alguna razón, de que hay valores más probables que otros, entonces eso debería yo utilizarlo a mi favor para definir los clasificadores, ¿o no? Sí, tiene sentido, pero el hecho es cómo llegamos a determinar cuál es la distribución de cada característica o sea, si no tenemos la suficiente muestra de cada característica, por decirlo así, no sé. No me tiré abajo del avión al tiro, porque espérate un ratito, deja presentarle y después me lo echáis abajo, porque es el problemazo, claro. Tienes toda la razón. Pero déjame convencer al resto si quieres y después me tiráis la bomba, ¿ok? Ya, ok. Pero sí, lo que te dice es súper cierto. Una cosa es que yo quiera tratar de convencerlos de que, considerando las probabilidades, vamos a andar mejor, y que es cierto, tenemos una serie de clasificadores que son muy buenos, ¿ya? Que les permiten a ustedes otra cosa que se las voy a mencionar inmediatamente, que les permiten darle una cierta confianza a lo que están haciendo. Pero el tema es, bueno, ya está bien, ya te compro todo eso, pero a la hora de estimar las probabilidades, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Y para estimar las probabilidades yo necesito datos. Y ahí es donde a veces las cosas se complican. ¿Ya? Y se lo digo de la siguiente manera con lo otro que nos puede dar los clasificadores probabilísticos. Cuando yo digo, mira, este dato pertenece a la clase 2, ¿ya? Con la data, es válido preguntarse, ya está bien, tú me dices que pertenece a la clase 2, pero ¿qué tan seguro estás de que pertenece a la clase 2? Todo el set de clasificadores que nosotros hemos desarrollado hasta el minuto, lo que hacen es decirnos esto pertenece a la clase 2 y yo estoy 100% seguro de que pertenece a la clase 2. Ah, pero te podías equivocar, de acuerdo. Pero yo te digo que pertenece a la clase 2 y no pertenece a ninguna. ¿Ya? Eso es lo que me están diciendo. Con respecto a los clasificadores probabilísticos, nosotros tenemos una medida de decir, mira, este pertenece a la clase 2 con una probabilidad de tanto. Este pertenece a la clase, el mismo dato puede pertenecer a la clase 1 con una probabilidad de tanto. Y así para cada uno de estos, ¿ya? Para cada uno de estos valores, para cada una de estas clases. Entonces ya, está bien. Si esta resulta ser la mayor probabilidad, entonces quiere decir que el dato pertenece a esta clase. Y ese es un poco el enfoque ahora. En vez de que el enfoque sea tener un modelo lineal, un modelo cuadrático, lo que sea, de las features, y después a partir de eso, generar una función de decisión que me mapea
el valor que yo obtengo a una de estas características, lo que nosotros vamos a hacer ahora es decir, miren, ¿saben qué? Aquí todo se maneja con probabilidades y nosotros vamos a calcular la probabilidad de que, observando el dato, más una serie de supuestos que yo tengo atrás, entonces la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 es tanto, la probabilidad de que pertenezca a la clase 2 es tanto, etcétera, hasta la clase K, y entonces mi función de decisión es, bueno, la probabilidad mayor gana. Si fue la probabilidad 2, entonces pertenece a la clase 2. Pero eso inherentemente les dice a ustedes, yo sé que les clasifica el dato en la clase 2, pero con un cierto nivel de confianza. Porque esto lo podemos llevar a porcentaje y me dice, bueno, la probabilidad de clasificación es, en este caso, no sé, 70%. ¿No? Un número más o menos. Si fuera 50%, también es un número bien ahí nomás. No es tan decidor. Incluso puede ser 40% y todavía puede ser el mayor de la otra, dependiendo de la cantidad de clases. Pero ustedes se llevan, además de la clase, se llevan un feeling de cómo anduvieron. ¿Ya? Y eso es súper, súper valioso. ¿Ya? Esto pertenece a un rango distinto de clasificar, una filosofía distinta de diseñar las cosas, donde esto ya no corre. ¿Ya? Y lo que corre es otra cosa, es la intuición asociada a las probabilidades y un poco del orden y de cómo vamos haciendo el análisis. El lado B es lo que dice Abel. Para generar estas distribuciones es complicado. ¿Ya? Generar una distribución con dos variables es complicado. Generar una distribución con más variables es mucho más complicado, requiere muchos datos. Entonces se recurre a trucos sucios, ¿ya? En el sentido de simplificaciones. ¿Ya? Y se recurre a esas simplificaciones y podemos obtener los clasificadores del tipo Naive Bayes o algo más. Aparte de eso, las Ujú. características, existe la posibilidad de que puedan estar correlacionadas y ahí quedar mal la embarrada todavía. O sea, Claro, cuando están correlacionados, y si tú puedes ver la correlación entre ellos, en el fondo lo que tienes que buscar es la distribución conjunta, ¿cierto? Porque ahí está todos los tipos de correlaciones que existen. Tú tienes que buscar, para hacer lo que yo les voy a proponer que hagamos, tú tienes que encontrar la f del x completo, ¿ya? La función de densidad completa, conjunta, de todas las características, y eso es súper peludo. Entonces el supuesto es, mire, hagámoslo a lo amigo, ¿ya? Y el hagámoslo al amigo es, supongamos que son todas condicionalmente independientes. ¿Qué significa eso? Nos paramos en una clase, condicionada en esa clase, todas estas variables, todas estas features son independientes entre sí. Y calculamos la distribución conjunta como el producto de las independientes. Y las independientes son fáciles de calcular. ¿Ya? Ese es el supuesto de Naive Bayes y funciona bastante bien. ¿Ya? Preguntas por ahora. Esa es la intuición que vamos a empezar a utilizar. Preguntas por ahora. ¿No? Ok. Construyamos un poco la idea desde el principio básico. Supongamos entonces que tenemos dos clases. La clase roja y la clase azul. ¿Ya? Supongamos que X es esta de aquí. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos D igual a 1, la dimensión 1. Y tenemos un clasificador K igual a 2. Tenemos dos clases y vamos a tener que generar un clasificador binario. Supongamos entonces que nosotros conocemos esto. Y esto. ¿Ya? La función de probabilidad, la función de densidad de probabilidad de la clase 0, ¿ya? Y la función de densidad de probabilidad de clase 1. En realidad la vamos a poner de la roja y de la azul. Estas las conozco, ¿ya? Y ahí está. Ahí está la función de distribución, ¿ya? La función de densidad en particular. Supongamos también que conocemos lo que vamos a llamar las probabilidades a priori de cada una de las clases. ¿Ya? Y a eso le vamos a llamar pi. Eso significa que nosotros sabemos que la probabilidad de ocurrencia de la clase roja
es tanto, y por lo tanto, como en este caso son 2, la probabilidad de ocurrencia de la clase azul es 1 menos la de la clase roja. Las vamos a denotar por pi aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a generar el problema de clasificación? Supongo que yo recibo un dato cualquiera. ¿Ya? Esto es una sea tetra, esto olvídense esa palabra. Supongo que yo recibo un dato cualquiera, aquí, tx0. ¿Ya? Desde el punto de vista de mirar solamente las distribuciones, las probabilidades, ¿a cuál dato creen ustedes que pertenece, perdón, a cuál clase creen que pertenece ustedes este dato? ¿Pertenece a la clase roja? ¿A la clase roja? ¿O pertenece a la clase azul? ¿A cuál pertenece? ¿A la roja o a la azul? ¿Y por qué? Ese valor de x0. Al azul. O sea, sí. No entendí. ¿A cuál pertenece? Al azul porque se encuentra más cerca de la media del azul que de la roja. Me mezclaste las cosas. Al azul porque tiene más probabilidad por los gráficos que en el que ser de la roja. Ya. Sí, después vamos a ver el tema de la media. Lo que pasa es que son gaussianas. Les recuerdo que la gaussiana, la media y la moda es el valor con mayor probabilidad, están en la misma parte. ¿Ya? No sé quién dio la respuesta recién. Yo. Ángelo dijo, no, mira, esta cuestión pertenece a la clase azul porque tiene mayor probabilidad. ¿Ya? La probabilidad de estas son continuas, la probabilidad de pertenecer a esta, a la roja, es la probabilidad del área bajo un rectangulito bien chiquitito, centrado en x0. Y esa probabilidad es ese valor hasta allá. ¿Ya? La probabilidad de pertenecer al azul es, de nuevo, un rectángulo bien chiquitito centrado en x0, es este valor hasta aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes tuvieran que jugársela por a qué dato, a qué clase pertenece ese dato, el x0, de acuerdo a este concepto probabilístico, si tuvieran una tabla, que es la misma distribución de probabilidad, o lo que pasa cuando la gente apuesta en las carreras, ¿cierto? Ve qué probabilidad o qué chance tiene de ganar tal o cual caballo, y normalmente la apuesta, a ese caballo. Es exactamente esa misma idea, ese mismo concepto que estamos utilizando aquí. Aquí está aquí está la tabla. Estas son las tablas de apuesta por caballo. Caballo rojo, caballo azul. ¿Ya? La probabilidad de que gane el caballo rojo es esta, cuando lo observo en la tabla, de acuerdo digamos así, a la carrera. Entonces, voy a observar, aquí no hay distintos valores, sino que observo acá, este x0, la probabilidad de que pertenezca a esta clase es esa, y la probabilidad de que pertenezca a esta clase acá es esa. Entonces, de nuevo, ahí está el concepto de maximum likelihood, o máxima verosimilitud, y que es el concepto que en el fondo utilizamos para hacer nuestros cálculos. La probabilidad de que pertenezca a esta es mayor, por lo tanto, yo me quedo con esa clase para anunciar como que el dato pertenece a la clase azul. Si esto ocurre, por ejemplo, en este lado de acá, ¿ya? Ahí, en ese punto de ahí, ahora la probabilidad más alta está para la clase roja. Entonces yo voy a anunciar que este punto de aquí, x1, pertenece a la clase roja, ¿ya? Y no al azul, porque la chance de que pertenezca a esta es más alta que la chance de que pertenezca a esa otra de acá. Cuando estamos aquí en ese punto de ahí, x2, bueno, ahí la chance es la misma para los dos. ¿Ya? Así que eventualmente puedo elegir cualquiera de las dos clases, tirar una moneda al aire, lo que sea. ¿Ya? Y ahí voy a obtener y ahí voy a obtener el resultado final. Pero este es el concepto. Este es el concepto de cómo trabajo yo con un approach probabilístico. Hay una distribución de probabilidad subyacente para cada una de las clases en función de
las features, ¿ya? Entonces, tomo un dato que yo deseo clasificar y la comparación de las probabilidades asociadas para ese dato en cada una de las distribuciones es la que me dice, mira, la chance, aquí está, la chance de que pertenezca a esta es, no sé, 0,4, ya 0,4, la chance de que pertenezca a esta es 0,2. Listo, entonces me quedo con esto porque es la más grande. Se acabó. ¿Ya? Y si quieren esto, después lo escalamos, lo normalizamos, ¿cierto? Entonces voy a tener una probabilidad de, en este caso es 0,4, 0,6 es el total, y para rescalarlo a 1 me da... 0,6, lo divido por... estoy contando. 0, 1, aquí tengo 0,6 y 0,4. ¿Cierto? Y esto lo hago proporcional. Este 0,6 es a 0,1, 0,6 es a 1, como 0,4 es a X. Esto es entonces son 2 tercios, ¿ya? Y es aquí. 2 tercios. Entonces la probabilidad de que pertenezca, para este caso aquí, si este número me dio 0,4 y este número 0,2, entonces el clasificador dice, ok, pertenece a la clase azul con una confianza de 66,6% y pertenece a la clase 2 con una confianza de el 33,3%. ¿Ya? Eso es lo que le entrega este approach. O sea, además ahora, porque no lo hice, ¿ya? O lo que es lo mismo, considero que estas probabilidades a priori eran iguales, entonces lo que yo estoy diciendo es que la probabilidad de que pertenezcan a la clase roja o a la clase azul viene dado solamente por la probabilidad de pertenencia a la distribución de cada una de las clases, ¿ya? Si por algún motivo, supongan ahora que PR es un valor, digámoslo así, 0,3, y pi b es entonces 0,7, yo lo que voy a, en realidad, no lo voy a plantear así. No, voy a plantear de la siguiente manera. Supongamos lo siguiente. Vamos a este mismo esquema. Vamos a este mismo esquema. Yo les dije que había una cierta probabilidad asociada a cada una de las cosas al principio. Agustín, por favor. Hay una probabilidad asociada a cada una de las clases al principio, ¿ya? La probabilidad de pertenecer a la roja y la probabilidad de pertenecer a la azul. Esto es, ¿cuál es la chance de que un dato cualquiera pertenezca a cada una de esas clases? Entonces, si yo conozco esto y yo no recibo ningún dato para clasificar, yo a priori, ¿ya? Y por eso se llaman estas probabilidades a priori, yo puedo decir, ¿saben qué? Para este problema en particular de clasificación, supongamos que pi r es mayor que pi b. Para este problema de clasificación, entonces yo, sin mirar ningún dato, les voy a decir que hay un pi r por ciento, ¿ya? De chance de que el dato pertenezca a la clase roja y 1 menos pi r por ciento de chance de que pertenezca a la clase azul. Esto sin mirar los datos. Si tú me muestras un dato, entonces yo ahora consulto mi tablita y lo que voy a decir es, ok, este dato, si es este de aquí, ¿ya? Esta es su probabilidad y esta es su probabilidad para la otra clase, ¿ya? Ya, esta es la probabilidad de, voy a escribir aquí, la probabilidad de que la probabilidad de x igual a x en la clase 0 y la probabilidad de x igual a x chica en la clase 1. ¿Ya? Fíjense cómo lo estoy escribiendo. La probabilidad de que el dato, x0, el dato, la probabilidad de que el dato, x0, ¿ya? De que x, la probabilidad de que el dato x0 sea el valor en x para la clase 0, o sea, está aquí, y para la clase 1, o sea, está de acá. ¿Ya? Entonces, si ahora junto mis dos intuiciones, ya mis dos percepciones, antes de mirar los datos, yo sé que tengo
para la clase de la roja, esto para la clase azul. Antes de mirar los datos, yo sé que tengo esta probabilidad. Después de mirar los datos, yo tengo esta probabilidad. Entonces, la probabilidad total, ¿ya? O la probabilidad conjunta, mejor dicho, de observar un dato rojo viene dado por PR, o sea, que se haya extraído un dato rojo desde el problema y que además el valor que dio, que es sub 0, termine siendo asociado a la clase 0. Yo esto ahora lo voy a comparar con B, P de X igual a X0. ¿Se fijan? Entonces ahora voy a comparar. Antes, cuando nos consideraba que estos eran iguales, ¿no? Supongo que estos son iguales, son 5 y 0,5, me olvido de eso. Si estas no son iguales, entonces ahora el mindset es a priori, con mi modelo, sin considerarlo por clases, sino que desde cómo se pueden sacar los datos al azar desde las dos clases que existen, esta y esta son las cosas que yo debo comparar. Pero si ahora observo, ¿ya? Aparte de esto, observo el dato que me están mostrando para clasificar, entonces la probabilidad de que el dato que estoy observando pertenezca a la clase roja viene dada por la probabilidad de que lo haya sacado de la clase roja y de que el dato, ¿ya? Al observarlo, tenga una mayor chance en la clase roja que en la clase azul, ¿ya? Y eso lo comparo con el otro caso. El dato que realmente, la probabilidad de que el dato realmente lo haya obtenido de la clase azul por la probabilidad de que se ajuste de mejor forma, si quieren mirarlo así, a la distribución de la clase azul. Y eso quiere decir que la chance de ocurrencia de ese número en la distribución azul sea más alta. Entonces, pondero estas dos cosas, ¿ya? Y ahora comparo. ¿Ya? Esto va a hacer, por ejemplo, que si estas distribuciones son iguales, este pi, como son un número, y este pi de acá como es un número, lo único que va a hacer es que me las escale, me las levante una y me deje la otra un poquito más chica. ¿Ya? Ese es el concepto en los clasificadores probabilísticos. Yo defino probabilidades a priori de la ocurrencia de cada una de las clases en la naturaleza, ¿cierto? En el problema general, ¿ya? Entonces, si saco un dato al azar cualquiera, la probabilidad de que pertenezca a esta clase es tanto, pertenezca a la otra clase es tanto, etcétera, etcétera. Eso lo ocupo como una estimación inicial, como una decisión inicial. Y eso lo llamo la probabilidad a priori de encontrar el dato. Pero una vez que el dato se manifiesta, ¿ya? El número, la cara que quiero identificar, la variable que quiero identificar, etc. Los números tienen un cierto valor, entonces recurro a mi segundo modelo que tengo, que es el modelo de la distribución de los datos, ¿ya? Para cada una de esas clases. Y evalúo ese valor que yo observé, esa evidencia que yo quiero clasificar, la evalúo en cada una de las distribuciones. Y le calculo su probabilidad asociada. Y la probabilidad que yo obtengo a este lado, esta no es nada más que la probabilidad de T sub R dado X igual a X sub 0. Y esto es lo que se llama la probabilidad a posteriori, ¿ya? A posteriori en el sentido de que yo a priori sé cómo se distribuyen, pero a posteriori, una vez que yo miré el dato, la probabilidad a posteriori de que el dato pertenezca a la clase roja, dado que el dato es ese valor. Y esta de acá es la probabilidad a posteriori de que pertenezca a la clase verde, dado que el dato que yo observé tomó ese valor, ¿ya? Ese es todo el concepto de estimación bayesiana. ¿Se entiende? Ese es el approach intuitivo. Un segundo, de abrir la puerta al gato, se me hace un chale. ¿Se entiende o no?
Aló, me los eché que no me responden. Profe, yo me perdí un poco. ¿De dónde calculamos el pi, los pi de pi r? O sea, ¿eso ya los teníamos? No los calculamos, esos son supuestos. Ahora, a la hora de los cubos, ¿ya? Tú vas a tener 1000 datos. Tenéis cuántos datos de la clase roja, cuántos casos de la data azul, de los datos azul. Esas son tus estimaciones de las probabilidades a priori. Ah, ya. Al caso de la tarea son 400 y tantos no sé, de 4000 transacciones fraudulentas, que eso va a ser la clase positiva, como les dije, y la clase negativa son los otros 3000, no sé, 3500 y algo, de los 4000 que hay, que son la clase negativa, que son cuando son las transacciones legales. ¿Ya? Esos son tus pi. La otra es, ok, separáis la clase positiva de la clase negativa en este caso 2 y ajustan la distribución. Ah, ya, entendí. Ya, vale, gracias. Estaba un poco confundido. ¿Alguien más? Esta suposición la hacemos en base a que podemos mirar los datos, o sea, que se trate de un clasificador, no sé, ¿cómo se llaman? Supervisado, ¿cierto? Porque si no, Es supervisado en el sentido de que tú sabes cuáles son las etiquetas reales. El único supuesto o sea, no es el único supuesto. Ese es el set de trabajo el marco de trabajo que estamos utilizando. Estamos usando clasificación supervisada. A mí lo que me interesa que les quede clara la siguiente intuición. Esto resume todo, ¿no? Y es la siguiente, insisto, intuición. Después hay que formalizarlo y eso les tengo un video hecho que no lo alcancé a subir, pero eso lo subo después de clase porque si no va a fallar un poco la conexión. La intuición es la siguiente. Yo, en un approach bayesiano probabilístico, lo que utilizo para clasificar es la probabilidad, ¿ok? Entonces, si la probabilidad de que el dato, ¿ya? Pertenezca a la clase roja es más alta que la probabilidad de que el dato pertenezca a la clase azul, entonces me quedo, traducción, anuncio, que el dato pertenece a la clase roja, ¿ya? Y ahí gana este lado. Caso contrario, gana el otro lado, ¿ya? La probabilidad más alta gana en el sentido de decir que hay una probabilidad para cada una de las clases. La clase con probabilidad más alta, esa es la que se anuncia como a cuál pertenece el dato que yo estoy clasificando. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de análisis y cuando ya tengo el clasificador hecho. Pero ¿cómo va? ¿Cómo se hace esto? Se hace de la siguiente manera. Fíjense. Para que el dato pertenezca a la clase roja, diremos este lado de acá, quiere decir que tienen que ocurrir dos fenómenos. A priori, ¿ya?
o antes de la naturaleza, cuando se tomó al azar, da lo mismo que fue, que ocurrió aquí, ocurrió en la clase roja, ¿ya? Y esa vez nosotros calculamos, de acuerdo a este supuesto y a esta estimación de la frecuencia que tenemos, calculamos la probabilidad a priori de que un dato cualquiera, pertenezca a la clase roja. Y eso es lo primero que tenemos. Y esos son esos pi que están aquí. ¿Ya? Y después calculamos, ahora vemos qué número salió de eso cualquiera. ¿Qué número salió? Ok, este número de acá. ¿Dónde es más probable que haya sido obtenido? ¿Desde la clase roja o de la clase azul? ¿Ya? Entonces, el producto de estas dos cosas me dice, y esto debería ser como la regla de fondo, es para que un dato, este lado de acá significa, para que un dato pertenezca a la clase roja, una vez que yo observo cuál dato es, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero clasificar? Yo quiero clasificar este dato, ¿ya? Para que este dato pertenezca a la clase roja, si yo lo estoy viendo, que es el dato 5, por decir algo, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que a priori, o sea, que el dato, cualquiera sea, pertenezca a la clase roja, ocurre. Y esta probabilidad de aquí, multiplicado por la probabilidad de que el dato pertenece a la clase en cuestión, ¿ya? A la clase que yo había considerado antes. Lo mismo ocurre acá, fíjense. Primero considero que el dato es de la clase B y después calculo la probabilidad de que el dato particular corresponde a la clase B. Estas dos cosas me dan nada más ni nada menos que la probabilidad de que al observar el dato, yo lo tomé, pertenece a la clase roja o azul. ¿Ya? Es medio enredado de decir, pero es intuitivo. Si quieren, mírenlo así. Tengo una urna cerrada, ¿ya? Donde hay pelotas azules y rojas. Hay una cierta distribución de probabilidades asociadas a eso. Yo meto la mano, ¿ya? Y antes de meter la mano, yo sé cuál es la distribución asociada a las pelotas azules y rojas, ¿ya? Meto la mano adentro y yo sé que tengo más chance, por decir algo, o que tengo la misma chance, de sacar una azul que una roja. Meto la mano, ¿ya? Yo puedo hacer mi predicción sin mirar la pelota que va a salir, ¿cierto? Lo puedo hacer, porque tengo la distribución antes. Pero una vez que la saco, la miro. Y supongan que me sale una pelota que es de un color rojo, pero bien clarito. ¿Qué es lo que voy a decir yo? ¿Es rojo? No, es un rojo que se distorsionó un poco, pero parece más rojo, ¿ya? Que azul, porque estamos más lejos de ese color. Entonces yo multiplico ahora la probabilidad antes de mirar el dato, de que sea rojo, por la probabilidad de ocurrencia de que sea rojo. Por mucho que estas cosas no estén balanceadas al principio, si esta chance es bien grande, esto me va a cargar la balanza a este lado, ¿ya? Y si esto es muy grande, me va a cargar la balanza también a este otro lado. Y voy a terminar obteniendo un valor más grande aquí, producto de la ocurrencia de estas dos cosas, de que el dato per se puede salir, ¿ya? De acuerdo a la distribución que tiene, y después al evidenciarse, yo voy a tener una mayor chance de ocurrencia qué sé yo, en la roja que en la azul. Y esto me va a dar que en conjunto estas dos cosas, que ocurren los dos fenómenos, va a ser una probabilidad más alta que la del otro lado. Profe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que mirando la inecuación, me dio la sensación que solo existía una regla de decisión, digamos. Pero me puse a pensar que esa cuestión no tiene mucho sentido porque si la probabilidad, no sé, del lado izquierdo es mayor, siempre, independiente ¿cómo se llama esto? La clasificación que yo quiera hacer, siempre voy a elegir ese lado, porque es el que tiene mayor probabilidad. Pero eso no tiene nada de sentido. Entonces, No es. la pregunta es que para cada dato, en el fondo, existe una propia regla de clasificación, digamos, ¿no? No, O sea, aquí no, la la regla de probabilidad va variando. clasificación, no, la regla de clasificación aquí es, tu parte es el espacio que puede tomar valores X, eso lo partes en tantas zonas como de esto, no como si se te ocurra, ¿ya? Como de esto, tantas zonas como de eso, y esas son las zonas de decisión, ¿ya? Miremoslo, voy a tomar de nuevo este ejemplo acá, y voy a después volver a lo otro que tengo al otro lado, porque esos son tal vez un poquito más claros. Bueno, si aquí, supongamos que las probabilidades a priori son las mismas, 0,5 y 0,5, ¿ya? De acuerdo a este concepto de
ver cuál es la probabilidad, cuál probabilidad es más alta. Creo que ya a esta altura, independiente de que se hayan confundido o no, creo que a esta altura ya entienden de que... mala elección. Creo que a esta altura ya entienden de que, al menos para este ejemplo, de aquí, llamémoslo de aquí, llamemos este punto delta. De delta hacia arriba, esa probabilidad es más alta que esa probabilidad, ¿cierto? Yo creo que eso no lo duda nadie, Sí, ¿ya? Y supongamos que las probabilidades a priori son iguales. Entonces, la región de decisión, esta de acá, esta es la región de decisión azul. Porque de acuerdo a cómo están estas cosas, de aquí hacia allá, me sale un número. Aquí, no sé, aquí en esta zona, siempre voy a decir azul, ¿ya? Y aquí está particionado de manera súper bien en dos zonas contiguas. Porque esta otra parte de acá va a ser la región de decisión roja. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? sí, Supongamos ahora que PDR es dos veces PDR es PDB, ¿ya? Por lo tanto, esta es más chica, ¿o no? Por lo tanto, esta cosa a lo mejor va a ser, y si la voy a caer a la mitad, va a ser una cosa por aquí. Va a ser una cosa así seguramente. Ahí y ahí, ¿cierto? Ahí la hice más chica, y ahora va a ser, se fijan, ahí. Esta va a ser, cuando tengo estos pi ya no son iguales. Lo que pasó en este caso, como estos pi no son iguales, si son, por ejemplo, como les digo yo, son dos veces pi de R igual a pi de B, me va a quedar esto así. Ahora la región de decisión va a tener la misma forma, pero se va a correr aquí ahora, ¿cierto? sí. Ahí, ¿cierto? Y de aquí hacia arriba va a ser azul, de aquí hacia abajo va a ser rojo. Pero va a tener la misma forma, contiguas para arriba y para abajo, ¿de acuerdo a eso? Si cambio esto, en vez de 3 veces, esto va a seguir yendo para abajo, o lo puedo jugar con eso, pero para este ejemplo, con dos opciones, me va a quedar así. Miremos esta de aquí. Fíjense en esta de acá, ¿ya? Hay que usar el mismo concepto. Miremos esta de aquí, ¿ya? Y usemos pi de rojo igual a pi de, en este caso, de negro, ¿ya? Vamos a hacer black así que. De aquí hacia allá es negro. De aquí hasta ahí es rojo. De aquí para allá es negro, ¿cierto? Sí. Porque gana la probabilidad roja en esta. Está más arriba, así de simple. La distribución está más arriba. Ahí no son contiguas, ¿ya? Aquí, fíjense. De aquí, ahí hay un punto. De aquí para abajo es roja. De aquí para arriba, en este caso es. De ahí para arriba es negra, de aquí para abajo es roja, ¿ya? Y aquí dio contigua, pero ahora ya no son gaussianas las dos, ¿no? Dio contigua. Esa va a ser lo mismo. Y aquí de nuevo se vuelve a particionar. ¿Se fijan? De aquí para abajo es roja. De aquí, no, de aquí para arriba es negra, ¿ya? De ahí para arriba. Pero este es el concepto ahora. La región de decisión, la función de decisión es ahora una región de decisión, la cual puede ser contigua o no contigua, que es súper distinto a lo que habíamos visto antes, porque en lo que teníamos de los clasificadores lineales, si esto lo llevamos a un plano, ¿ya? Si lo llevamos a un plano, nosotros teníamos una cuestión así. La región era contigua acá y acá. Esta era región 1, región 2, ¿cierto? Si eso era una cuestión cuadrática, era una cosa así, nosotros teníamos región 1, región 2.
En este approach que ahora tenemos, que es probabilístico, nos permite tener cosas súper raras como esta de aquí, ¿cierto? Regiones discontiguas. ¿Ya? Y si ahora piensen, yo amplifico esta, entonces puede ser que me pase de un lado para otro, ¿ya? O si comparo distribuciones como, no sé, comparo una distribución ahí, esa, con una que sea así, ahí. Entonces aquí voy a tener una región de decisión para esta de acá, para esa de ahí, para esa de ahí. Después aquí va a ser la región de esta de acá. Después aquí vuelve a ser la región, la región con dos rayitas. Y después vuelve a ser la región con el ticket, de hacia arriba. ¿Ya? Entonces tengo un mapa bien. Tengo regiones de decisión bien simple y bien fina, y yo a la hora de evaluar, tampoco es tan complicado. No es que tenga que tener una tremenda tabla, sino que si tengo la ecuación que me describe la función, yo voy a reemplazo el número ahí me va a dar una probabilidad, y esa multiplico por la probabilidad a priori. Y estoy listo. Y la región puede ser todo lo complicada que a ustedes les parezca. Profe, en el caso de que sean equiprobables, como que se tira una moneda igual y se decide así como al azar, ¿para qué? ¿Para cuál iría? Claro, En ese caso, claro, lo igual puedes tienen la decidir así al azar. Son distintas, ¿ya? Tú puedes decidir al azar cuál de las dos clases, ¿ya? O bien decir, ya, mira, ¿sabes qué? No, voy a cerrar los ojos y voy a decir que si queda justo ahí en ese punto, entonces y ahí son las probabilidades iguales, lo tiro para la roja, ¿ya? Uno te queda con un pequeño sesgo, pero para efectos prácticos está lo mismo, ¿ya? ¿Se entiende, no? Sí, sí, No es simple, no es simple. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Ya? Ahora miren, ahí se los voy a mostrar, los voy a dar hecho. ¿Ya? Y por eso que me gusta este approach, que es más complicado, pero por eso que me gusta este approach, comparado con el del libro. Hermoso. ¿Ya? Consideremos que tenemos, esto lo alcancé a arreglar la anotación de él. Consideremos que esta es la clase 0 y esta es la clase 1. ¿Ya? Y la clase 0 y la clase 1, ambas se distribuyen gaussianas de media a 0 y a 1 y de distintas varianzas. ¿Ya? Esto entonces es muy parecido a lo que teníamos recién en el otro, en el otro, en el otro gráfico, ¿ya? Donde por ahí las gaussianas tenían la misma dispersión. Entonces lo que tenemos en el fondo es, aquí está A0, bueno, aquí está A0 y está A1, y tenemos una gaussiana que es, por ejemplo, así, ¿ya? Bien ancha, y la otra puede ser bien angosta. Ahí y ahí, ¿ya? Tenemos esas dos cosas. Eso es lo que tenemos. Cuando nosotros hacemos, porque eso que les dije, comparemos las distribuciones. Cuando les digo comparar las distribuciones, esto se llama el test de verosimilitud. ¿Ya? Y ese test de verosimilitud, ese test de verosimilitud lo que hace no es nada más que esto. Esto que está aquí, la distribución de X
para la clase 1, ¿ya? Dividido por la distribución de X partido por la clase 2, este test, este se llama el likelihood ratio test, ¿ya? O test de verosimilitud. Esto es lo mismo que preguntar si f de x1 es mayor o menor, ¿ya? Que f de x 0, ¿ya? Que era lo que nos estábamos preguntando antes. Si ponemos 1 arriba y 0 abajo, entonces cuando esto es mayor que 1, quiere decir que ese es más grande. Y cuando esto es menor que 1, quiere decir que esto de abajo es más grande. ¿Ok? Es lo mismo. Bueno, eso es esa es la intuición que yo, sin hacer ninguna ecuación delante, eso fue lo que nosotros empezamos a mirar, ¿ya? Y aquí está hecho, en vez de que nosotros lo hicimos para un punto en particular, ¿se acuerdan cuando me paraba en un punto y decía, mira, la probabilidad aquí es más grande que para esta que para la otra? Y después me volvía a otro lado y decía, aquí es más grande en esta clase que en la otra. Bueno, aquí está hecho, ¿ya? Como lo hicimos después, cuando empezamos a comparar todas las curvas, esta va más arriba que la otra. Aquí está hecho así. Si yo tomo el logaritmo de esto lo transformo en una resta, ¿ya? Y si tomo esto y lo transformo en una resta, en el fondo comparo estas dos cosas, ¿ya? Con ese concepto en la cabeza, esto es lo que tenemos aquí. Si esta se distribuye gaussiana y esta se distribuye gaussiana, entonces yo cuando hago el likelihood ratio test, divido la distribución de uno y la distribución de otro. ¿Cierto? La distribución de esta de aquí la distribución de esta de abajo es esta que está aquí arriba, la distribución de esta que está acá, la de 0, está aquí abajo. Y pregunto si es mayor o menor que, olvídense de ese tau que está ahí, pero este tau, si quieren, lo pueden pensar que es, en este caso, pi 0 partido por pi 1, las probabilidades, ¿ya? Esto dividido por eso, ¿ya? Cuando tengo esas cosas, ¿se fijan? Yo, al hacer este cociente aquí, y si yo los divido, me va a dar esto de aquí. Fíjense que tengo X en mi feature, perdón, Y en mi feature. Este es el X del que estaba hablando, ¿no? Aquí le cambié las variables porque seguí otro libro, ¿ya? Ese es X. Fíjense que es cuadrático al orden 1 y una cosa así, ¿ya? Y aquí pregunto si esto es mayor o menor que 0. Si yo tomo el logaritmo, ¿ya? Si tomo el logaritmo, entonces esto de aquí, yo tomo el logaritmo de esto de acá, como esto es un logaritmo, una función creciente, estas preguntas, si es mayor o menor que, pasan a dar lo mismo. Y el logaritmo de todo esto me va a hacer que tenga el logaritmo de esas dos cosas, más esta exponencial se me va a cancelar con el logaritmo y me va a quedar todo esto aquí. Y no es difícil de ver que toda esta cosa de aquí no es nada más ni nada menos que una ecuación de segundo orden, ¿ya? Donde b cuadrado, o sea, b2 es esto de aquí, es S1 menos S0 partido por 2, S0, S1 al cuadrado, ¿ya? Se va a ver más o menos claro de aquí. Es esto de aquí, ¿se fijan eso de ahí? Dividido por esto de acá. Al tomar el logaritmo se me eliminó esto, y ahí me queda la ecuación cuadrática, ¿ya? Después el término que acompaña a ese, a X, es toda esta parte que está, ese es X y ese es X. Eso de ahí, ¿se fijan? Y después la constante es esto de aquí más el logaritmo de menos el logaritmo de tau. Eso de acá más el logaritmo de lo que yo les decía al principio menos el logaritmo de tau. Entonces, esta es una ecuación de segundo orden, ¿ya? Esta es una ecuación de segundo orden. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si yo resuelvo esta ecuación de segundo orden, la ecuación de segundo orden va a tener esta forma. Entonces yo donde encuentro esos puntos I1 y 2 me va a dar mis regiones de decisión, mis fronteras de decisión, ¿ya? Miren lo que pasa ahora. Supongamos que estas dos son iguales. S0 igual a S1. Si S0 igual a S1, esto se cancela. El término cuadrático se cancela. Esto me queda una ecuación de primer orden. Y esto es discriminante lineal. ¿Ya? Lo que le estoy tratando de decir es, si nosotros pensamos en este approach probabilístico y decimos, ok, mis datos se distribuyen gaussianos, ¿ya? Con medias iguales, pero están en distintos centros de masa, como el primer ejemplo que yo les di. Entonces, el approach probabilístico que yo les estoy mostrando, cuando las probabilidades a priori son iguales, ¿ya? Es exactamente al discriminante lineal. Es un caso muy particular del discriminante lineal. Perdón, es un caso muy particular de nuestro approach bayesiano, termina siendo el discriminante lineal que nosotros vimos. O lo que es lo mismo,
cuando nosotros trabajamos con discriminantes lineales, podemos pensar la situación como que estamos asumiendo de que los datos se distribuyen de manera conjunta gaussiana, los datos, las features, ¿ya? Y además, a priori, yo considero que todas las clases tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Se fijan? Si ahora, y esto es lo que sale en el libro, si yo considero que estas distribuciones, estas varianzas no son las mismas, entonces esto no se cancela, termino en una ecuación de segundo orden y voilà, esto no es nada más ni nada menos que un discriminante de segundo orden, ¿ya? Un discriminante cuadrático. Y ahora la región de decisión veo una cosa así. Y lo podemos conseguir entonces como que el discriminante cuadrático es un caso particular cuando las probabilidades a priori son iguales para las clases y además la distribución de los datos es gaussiana conjunta, ¿ya? Eso es lo que tenemos acá. Para la gente de telecomunicaciones esto le debería hacer mucho sentido porque esto es un canal binario, como dice aquí, constante en ruido aditivo gaussiano. Este es un canal binario donde envío un bit en 0, un bit en 1 y el ruido que me aparece ahí es ruido gaussiano blanco y supongo que estas dos cosas son iguales. Y ahí me aparecen las típicas gaussianas que las acerco a chico y ahí tengo la razón social, el ruido, etcétera, etcétera. Consultas. Yo sé que alcanzo, tranquilo. Consultas. Yo les voy a dejar ahora, ¿ya? Esto. Tengo el video hecho, lo voy a subir ahora, que no lo puedo subir durante el día. Aquí está el formalismo de lo que le dice. Y además, tiene un twist bien especial, ¿ya? Que es meter la estructura de costo al tipo, ¿ya? Además de las probabilidades a priori, nosotros podemos introducir costos aquí de cuánto me cuesta, ¿ya? Cuánto es el error, el costo que yo debo pagar por hacer las cosas malas. Aquí está hacer las cosas malas. Omega son la región de decisión, estas son las probabilidades, ¿ya? Ahí lo explico en el video. Estos son los costos asociados, ¿ya? Si nosotros pensamos que esta estructura de costos no existe, o lo que es lo mismo, estos son cero, no premio a nadie por hacer las cosas bien, y castigo de igual forma en los errores de falso positivo que los de falso negativo, entonces lo que vamos a ver, esto es lo que denomino tabla. Estos son cero, estos son uno, me queda lo que acabamos de ver, la versión simplificada que es la que vimos en base a intuición, ¿ya? Eso se lo explico bastante formalmente en el video, y aquí está el concepto de likelihood ratio. Esto es comparar las distribuciones, ¿ya? Si nosotros comparamos las distribuciones, las comparamos mirando un dato, vemos a cuál es más probable de que pertenezca, ¿ya? Y eso al mismo tiempo lo ponderamos por la probabilidad de ocurrencia de cada una de las clases del total de puntos que haya. Si hay una clase más probable que la otra, entonces eso se va reflejado en nuestro caso. Y eso es lo que vimos ahora. En esto lo que está aquí, además de eso, le agregamos esta cosa aquí, ¿ya? Que es la estructura de costos. Que esto me permite al mismo tiempo agregar una perilla más para poder nosotros sintonizar mejor los clasificadores y decir, ya, ok, si la probabilidad del falso, si el costo del falso positivo, ¿ya? Que es acá, este es un falso positivo, y este es el costo de un falso positivo, y este es el costo de un falso negativo. Si este costo es más grande que este, entonces yo lo considero y tiene un efecto similar, si lo quieren ver ustedes, a que las probabilidades de las clases a priori se modifiquen, ¿ya? Pero aquí se explica desde el punto de vista de lo que se introduce como el riesgo promedio, ¿ya? Y el riesgo promedio de cometer errores de clasificación, tanto para la clase 0 como para la clase 1. Ahí se explica formalmente desde ese punto de vista. Es todavía un nivel más de abstracción de lo que lo vimos ahora.
Pero la base de todo es probabilidad a priori multiplicada por la probabilidad de la evidencia, que es observar el dato. Esas dos cosas, el producto de esas dos probabilidades me da la probabilidad de que a posteriori, es decir, una vez que yo observé el dato, ¿ya?, este dato pertenezca a la clase que yo estoy asignando, ¿ya?, o a la clase que estoy consultando. Cuando ese producto me da un número, ¿ya?, y tengo, no sé, 3, 4 clases, calculo todos esos valores para cada una de esas clases, entonces yo obtengo la probabilidad o sea, perdón, claro, las probabilidades a posteriori de cada uno de los valores, y eso me determinan a qué clase pertenece el dato, ¿ya? Esto es análogo a tener ya precalculado para todo el espacio cuáles son las regiones donde, producto de que yo calcule todas las probabilidades, en esta región pertenece el dato 1, en esta región pertenece el dato 2, a esta región pertenece el dato 3, etcétera, etcétera. Que eso fue lo que hicimos cuando comparamos la región. Profe, me enredé con una cosa. Usted dijo que la región de decisión era una parábola, era cuadrática Las cuando... varianzas no son iguales, ¿ya? O cuando tienes una matriz de covarianza, que no es diagonal. Ya, pero eso no es extrapolable desde la clasificación de la clasificación determinística, o sea, no hay una igualdad, digamos, no sé, no hay una equivalencia. Se me No, mezclaron un poco no hay, los mundos. o sea, en la clasificación determinística, tú dices ya, mis datos siguen esta distribución de segundo orden. Eso es lo que dices tú. Entonces, tu frontera de decisión va a terminar siendo de segundo orden, ¿ya? Es discriminante cuadrática en ese caso. Claro, uno lo establece, sí. Claro, te fijas la diferencia de filosofía. Tú estableces a priori la forma del clasificador, ¿ya? De cómo van a terminar siendo, de clasificar en este caso la frontera de decisión, ¿ya? Así se llama esta cosa. Tú estableces una frontera de decisión que es una línea recta o una parábola. ¿Qué hay con eso? ¿Ya? Aquí no, aquí, producto de que tú determinaste o asumiste las distribuciones y todos estos parámetros que metiste, te dicen, mire, ¿sabe qué? Porque usted se puso buena onda y puso distribuciones gaussianas, más seteó esas distribuciones gaussianas, además las seteó con varianzas iguales, entonces terminamos en una región de decisión que es una línea recta. Pero si usted se me pone ingenioso y me pone una matriz de covarianza, entonces esto va a ser seguro una parábola. Es más, si usted se me pone más ingenioso y usted hace, por ejemplo, esto de aquí, los datos siguen una distribución gamma y una exponencial, aquí les da una frontera de decisión que mira, aquí está esto de aquí, y aquí hay puros números por i, y aquí hay esto de acá, que son números, por el logaritmo de i menos y aquí que las cosas. Y esta hay que resolverla numéricamente. ¿Te fijas? Entonces la frontera de decisión termina siendo un montón de fronteras, ¿ya? Y la región de decisión termina siendo una partición, pero bien sui generis del espacio. Ya entiendo, gracias. ¿Ya? En el caso que yo les muestro acá, de esto de aquí el hiperplano es este. Esta es la recta queda así. ¿Por qué? Porque como es una variable, entonces queda la recta es un punto, ¿no? Y ahí le da hacia allá y hacia acá. Cuando es cuadrático les va a quedar dos puntos. Que va a quedar de aquí hasta este punto es como pasaba en otro caso. De aquí hasta ahí una cosa, de aquí hasta ahí otra, y de aquí para allá la primera. ¿Ya? Entonces ahí está su parábola, ¿ya? Su región cuadrática en ese caso. Cuando tienen dos variables, ahí es claramente ustedes la ven. ¿Ya? Cuando tienen tres variables, ustedes ven que una superficie así y que es un plano de esta calaña. ¿Ya? Y ahí lo ven claramente. Pero eso se da solamente cuando tienes dos gaussianas peleando, ¿ya? Desde el punto de vista probabilístico. Si tienes cosas como te digo, si tienes cosas como esta,
Tienes cosas como esta de acá, tienes una gama y una exponencial, te da una cosa más rara que la cresta como la que está ahí. ¿Ya? Que es lo bonito de este approach. Y por ejemplo, nosotros tenemos, mira, estas son distribuciones que yo las obtuve directamente de datos. Esta de ahí. Esa es una y esa es la otra. La azul, olvídense. ¿Ya? Esta es una distribución y esta es la otra. Claramente no hay ninguna gaussiana, ninguna cosa rara. No importa, ahí está la distribución. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto? El concepto de likelihood ratio es, y mírenlo aquí, ¿dónde sube para aquí? ¿Clase verde sube para aquí en 50? ¿Clase verde o clase roja? Roja. Si me paro acá, Roja igual. Roja. si me paro acá, Ahí es verde. El azul no es una. el azul le está dando, ¿quién gana? Ahí está, se fijan ahí dice likelihood ratio. Ah, Ahí está el cociente entre las dos. Ah, sería verde. ¿Perdón? Verde. Verde, la parte de aquí es verde. El azul es likelihood ratio entre las dos. No tengo para qué escribir ninguna ecuación. Si tengo esto calculado como distribuciones, ya tengo las distribuciones numéricas. Tengo la frecuencia, que en este caso más encima era más fácil, porque tenía puros números enteros, entre 0 y 255. Entonces tenía aquí las frecuencias, tanto para este y tanto para otro, para cada uno de esos puntos. Y los comparo, los divido. O sea, bueno, no los divido porque si los divido tengo 0, porque a veces pasa, como en este caso aquí, tengo 0, entonces se me dispara al infinito. Pero comparo, pregunto, ¿cuál es mayor? ¿Cierto? Y ahí pregunto cuál es mayor y tengo un 0, 1, ¿no? Y después grafico con ese 0, 1, ¿no? Que es lo que está aquí. Aquí está graficado básicamente como un 0, 1. Y aquí me da la región de decisión. De hecho, aquí no se nota, pero aquí gana, ¿ya? Ahí está mayor que 1, porque ahí ganaba la clase 1 es la verde. La clase 1 es la verde y la clase 0 es la roja. Entonces aquí se fijan, en esta parte de aquí abajo, que no me acuerdo, eran como 3 puntos, estaba más arriba la clase verde. Después la clase roja. Después la clase verde. Fíjese la región de decisión que tengo ahí. No hice ningún cálculo a mano, sino que tenía los datos, tenía las frecuencias, los histogramas desde 0 hasta 255, eran puros datos enteros, 0, 1, 2 hasta 255, para esta y para esa. Y lo único que hice fue comparar. Insisto, pude haber dividido, pero si dividía, como tenía 0 en algunos puntos, se me disparaban un poco los números nomás. Pero es lo mismo. Y ahí calculé el likelihood ratio. Ese es el concepto. Y esto es cuando estoy mirando las cosas. ¿Ya? Después voy y lo multiplico por las priors. La pi de 0 y la pi de 1. Multiplico esta y esta por las priors. Aquí no está multiplicado. ¿Ya? Y más encima después le metí una distribución de costo. Si por ejemplo aquí, que esto es lo que estoy mostrando aquí, cuando aquí, cuando aquí yo muevo un poco en este caso movía las priors, ¿ya? No recuerdo la distribución de costos, pero no importa. Si movía esas cosas, entonces a medida que le iba moviendo, lo que tengo aquí es, aquí movía perdón. Sí. Si aquí movía la distribución de costos, ¿ya? En esta parte. Y aquí la voy moviendo, ¿ya? En vez de ponerle tau, dice nu. Pero aquí la voy moviendo, ¿ya? Hacia abajo. Dependiendo cómo la mueva, se fijan que están aquí de 0 a 255. De 0 a 255. Dependiendo cómo la mueva, tenía solamente región verde, solamente región verde, hasta llegar aquí donde tenía verde y roja. Pero casi puro rojo, y después más aquí abajo, con este valor de tau, tenía verde ahí y rojo de ahí para adelante. Que más o menos eso de ahí corresponde un poco a esta de aquí, salvo el punto que está atención. ¿Ya? Entonces puedo hacer todo ese tipo de cosas con estas cuestiones. Esto es lo que quería mostrarles en realidad. Este se ve mejor. ¿Se fijan? Distribución roja, distribución verde. Verde es, la roja en este caso, es la 1 ahora. ¿Ya? Entonces, es esa dividido por esa. Al hacer eso de ahí, me queda, aquí está el likelihood ratio, ¿ya? El likelihood test, y me queda entonces que en este punto, de aquí hasta ahí, la región de decisiones roja, de ahí está la otra región de decisiones verde, roja, y de ahí para adelante está. ¿Ya? Ahí están los omega.
¿Ya? Esa es la flexibilidad que les entrega esto. Les permite meter más cosas en el juego, les permite regiones de decisión que son o parecen súper complicadas, pero una vez que ustedes ya la tienen como un mapa, aquí está la región de decisión, ¿se fijan? Ahí está escrito, pertenece a la clase verde o a la clase roja, para todos los valores. Ustedes después consultan una tabla. O bien, si no quieren, tienen estas distribuciones ya precalculadas, pescan el número, la reemplazan aquí y la reemplazan aquí la roja y la reemplazan en la verde. Calculan esos dos números, ¿ya? Y una vez que tienen esos dos números, además las multiplican por las priors. Y si tienen una estructura de costos, le chantan la estructura de costos. Y ven qué valores les dan. El mayor gana. Y listo. Profe, ¿y aquí a diferencia de la clasificación determinística, no hay nada empaquetado, digamos? Sí, sí hay. El naive Bayes está empaquetado. Pero, pero hasta por ahí no. Hasta por ahí no. Pero el naive Bayes, que es más simple, sí, sí está. Y hay soluciones todavía más rayadas que esta. Ya, gracias. ¿Alguien más? Si no entendieron nada, no se preocupen, porque va así. ¿No?